para... Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué alegría poder estar juntos otra vez después de 3 semanas de ausencia. Para los que no supieron, hermanos, me tocó que me diera el COVID. Ya me había escapado como, ¿qué será? Casi 2 años y medio. Gracias al Señor no me había dado, pero me dio un poquito fuerte, así que estuve ausente de las clases. Después vino un día festivo, este lunes pasado acá en Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo descansando. Así que no hemos tenido clases por las últimas 3 semanas y los he extrañado, pero gracias al Señor, el Señor es bueno y pues nos ha restaurado a casi al 100%. Así que ahí vamos, adelante. Estoy con mis hermanas del Zoom. Bienvenidos hermanos nuevos que se han añadido al Facebook, hermanos de diferentes lugares, de México, de Colombia, hermanos de Puerto Rico, un hermano de República Dominicana, y un hermano de Panamá o hermana de Panamá. Y gracias al Señor que tenemos a personas interesadas en aprender del Señor. Así que les damos la bienvenida a todos y a la familia también que nos escucha desde el Ecuador. Abrazos y besos en el Señor. Así que hoy vamos a continuar con el vigor espiritual y lo que hacemos es, yo comparto mi pantalla acá con las hermanas del Zoom, pero después pongo esta grabación en el YouTube y ahí pueden ver el visual, ¿no? Las notas. A veces hay fotos o hay pequeños videos, así que es de bendición también poder ver la pantalla. Así que hoy vamos a estar, el vigor espiritual es una serie de estudio que se enfoca en diferentes palabras que son como promesas para nosotros y le hemos puesto el título Vigor espiritual y salud emocional con las promesas fieles de Dios. Y vamos alfabéticamente, letra por letra, ahorita estamos en la letra S de Sandra, como mi nombre. Para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Cárdenas, y hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Ya hemos hablado de algunas, a veces nos quedamos estancados en ciertas letras, y esta es una de ellas. Hemos hablado del señorío de Cristo, la palabra Señor, lo que es ser siervo, y ahora vamos a hablar de la sabiduría y vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar de la sabiduría de Dios y después vamos a, si el Señor permite, hablar de la sabiduría humana, pero la sabiduría del creyente, ¿verdad? O sea, cómo Dios transmite su sabiduría a través de su Santo Espíritu y cómo se ve eso en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios y vamos a definir primero lo que significa sabiduría. Pero antes de empezar, quisiera orar con ustedes, hermanos del Facebook también, ah, para estar en un solo espíritu juntos con las hermanas del Zoom. Vamos a orar. Señor amado, seguimos delante de tu presencia y rogamos que tú seas el maestro en nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra y sobre todo, Señor, a aplicarla, Señor, porque toda la sabiduría viene de ti. Señor, tú eres el único sabio Dios. Padre, gracias por este tema que nos ayuda a profundizar en tantos regalos que tenemos a través de nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos. Amén, amén. Bien, la definición bíblica de sabiduría. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, entonces por eso la palabra sería en el hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en su mayor parte en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Así que la palabra para sabiduría es la palabra etzah. Etzah quiere decir consejo. Cuando uno lee la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento, está hablando de consejo, propósito,
prudencia o plan. O sea, la sabiduría de Dios es el consejo de Dios, la sabiduría, la prudencia, el propósito o el plan de Dios. Esa es la definición bíblica de la palabra sabiduría. La definición o el concepto humano o secular, podemos decir, de la palabra sabiduría, dice que es el conocimiento profundo adquirido por estudio o experiencia. Así lo ve el mundo. Y sí hay unos versículos que apoyan eso, que la sabiduría se adquiere a través de el acercarse al conocimiento de Dios, ¿verdad? Sus preceptos, su palabra da sabiduría. Y también pues la experiencia, eso es lo más importante. Una manera de entender la diferencia entre conocimiento y sabiduría es el conocimiento, es lo mental, ¿verdad? Se va aumentando intelectualmente el conocimiento, ¿verdad? Pero la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento. O sea, puede haber gente muy conocedora de la palabra, muy inteligente en el conocimiento de las cosas de Dios, pero que no es sabia. ¿Por qué? Porque no practica lo que conoce. O sea, la inteligencia, el conocimiento es una cosa, la sabiduría es poner en acción lo que ya se sabe, ¿verdad? Y ahí, pues, a veces es donde se falla, ¿no? Se tiene el conocimiento, pero no se lo pone en obra, entonces no se adquiere sabiduría, no se es sabio. También el mundo interpreta la sabiduría como prudencia en el modo de conducirse en la vida. Dice, normalmente el anciano hace gala de sabiduría. Quisiéramos decir que es verdad, pero no todos los viejos son sabios, ¿verdad? Porque tienen inteligencia, tal vez por la experiencia, ¿verdad? Pero no aplican el conocimiento y pues es lamentable. ¿Ve? Uno, cuánto quisiera, ¿no? Que con la edad se sea más sabio, ¿verdad? Pero no funciona así, ¿no? Porque uno tiene que poner en práctica lo que conoce, lo que es verdad, ¿no? Y a veces se combate contra la verdad, contra lo justo y pues se peca de no ser sabio, ¿verdad? De ser la palabra contraste a sabio, la palabra pone en Proverbios hay mucho el contraste. Siempre acuérdense, el libro de Proverbios es un libro de contrastes. En un versículo se da lo que es beneficioso y ahí mismo se dice lo contrario, ¿no? Lo contraste. Entonces, el sabio, ¿verdad? Dice, pero el fatuo, o sea, sería como el tonto, ¿no? El imprudente es lo contrario al sabio, alguien que no aplica el conocimiento, ¿verdad? Ese es el contraste, ¿verdad? También puse el concepto de la palabra consejo porque eso es lo que quiere decir sabiduría, tener el conocimiento de poder aplicar los consejos de Dios en diferentes áreas, ¿verdad? La palabra consejo quiere decir el parecer, o sea, el juicio o el dictamen que se da o se toma para hacer o no hacer una cosa. Por ejemplo, Dios nos dice en su palabra sus preceptos, sus consejos, y a veces hay cosas que hay que hacer y hay veces cosas que no hay que hacer, perdón. Ay, perdón. Así que eso es el dictamen, ¿no? Lo que Dios dice, pero a veces es para cosas que hay que hacer y a veces hay consejos o juicios que el Señor determina que no hay que hacer para poder ser bendecidos, ¿no? También el consejo es el juicio o parecer que alguien recibe para hacer o no hacer una cosa. Por ejemplo, dice, gracias a tu consejo me fue bien en el examen. Es un consejo, es el juicio, la apreciación que alguien tiene correcta y nos guía, ¿no? Y eso por eso la palabra sabiduría y consejo van de la mano. Pues el libro, la palabra del Señor en Job 12:13 nos dice, con Dios está la sabiduría
y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. O sea, Dios tiene todo, ¿verdad? La sabiduría, el poder, la inteligencia, el consejo, ¿no? Todo lo que Él dice es correcto, es verdad. Todo lo que Él aconseja es prudencia, es un juicio correcto, ¿no? Cuando Él dice, no hagas esto, Él sabe que si lo hacemos, vamos a sufrir. Y por eso Él advierte. El problema con la gente es que no interpreta bien los consejos de Dios y creen que son algo cargoso, ¿no? Como que alguien está constantemente eh, um, arruinando nuestra felicidad, pero no, lo que él está haciendo es advertirnos en sus consejos, ¿verdad? Con sabiduría de lo que él ya sabe que va a causar daño o consecuencias negativas para nuestra vida, porque él tiene la sabiduría, la inteligencia, el poder y el consejo, ¿verdad? El Salmo 19:2 dice, hablando de la sabiduría de Dios, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Gran parte de la sabiduría de Dios la podemos ver en la creación. Un día, la creación declara sin palabras en realidad, pero aquí dice como que si el día hablara, nos habla de la grandeza que Dios, la sabiduría de Dios en la creación. Y también en la noche, dice, una noche a otra noche declara sabiduría, declara el, el consejo que Dios ha tenido para formar las cosas que vemos, ¿verdad? El propósito, la prudencia, ese etzah, el plan. Los días lo declaran. Ver las nubes, las estrellas, ver el sol, los árboles, el agua, el mar. Es admirable la grandeza de Dios. El otro día, una de nuestras hermanas que vive en Georgia, en Atlanta, Romy, mandó una descripción del mosquito y con una foto que parecía un marciano, un extraterrestre, una imagen microscópica del mosquito. Y explican, por ejemplo, que el mosquito tiene 100 ojos. Y dentro de eso, o sea, tiene los dos aquí, las dos formas, pero dentro de eso tiene 50 y 50, me imagino, ojos dentro. Es algo increíble, algo tan chiquito. Decía, por ejemplo, que el mosquito tiene un tubito con el que pica, ¿no? Con el que nos pica, pero que tiene una sustancia que causa que la sangre no se coagule en el momento que la saca, que la chupa. Imagínense, tiene un químico que causa que la sangre se mantenga líquida. Ah, Cosas increíbles. Dice que tiene 3 corazones el mosquito, uno en cada ala y uno en el pecho. Y, y uno, imagínense, una creación que es algo tremendo, ¿no? Todo lo que tiene, dice que puede él percibir, creo que decía como 1 milímetro, algo infinitamente chiquito, de calor. Si él percibe que alguien vivo, ¿no? Se anda moviendo, lo, lo buscan. Y me dio risa porque justamente esas semanas acá ha estado muy caliente y se han levantado mosquitos y cómo me pican a mí. A nadie más en la familia le pican y a mí siempre me pican, pero yo les llamo mosquitos diabólicos porque me pican y sin que me rasque, me dejan eh, herido, me dejan lastimado la piel, ¿no? Y después de leer, digo, tanta maravilla en la creación de Dios y uno viene y lo hace haciendo más. Ahí se fueron 3 corazones, 100 ojos, en un solo, que ni siquiera nos ponemos a pensar tanta maravilla que hay y tienen sus propósitos, ¿no? Dentro
la creación dentro de las cosas, aún hasta los insectos tienen sus propósitos. ¿Y qué del cuerpo humano? Las maravillas que una célula tiene vida, ¿verdad? Como la sabiduría de Dios en lo microscópico, pero ¿qué de lo grande, por ejemplo, el cielo, el espacio, ¿no? Ah, yo les quería enseñar aquí recientemente, hace unos meses atrás, creo que en abril o mayo, se revelaron las fotos de un telescopio que se llama James Webb. Santiago es James, pero James Webb, el telescopio, este telescopio lo dispararon como satélite al espacio para que tome fotos, ¿verdad? Y lo que pasó fue que, acuérdense en que todos déjenme ver si aquí encuentro otra, esta es una de las fotos más admirables, pero los científicos, este es el telescopio que lo mandaron el año pasado, pero empezó a enviar las fotos recientemente, como en abril, empezaron a verse. Y esta es una de las fotos que reveló lo que los científicos pensaban. Ellos creen pues en la teoría de la evolución, y lo que pensaban era que en su teoría es de que explotó algo en el pasado, según ellos, millones y millones, trillones de años atrás, explotó algo, y esa explosión causó que con el tiempo se empezaran a formar galaxias, estrellas, o sea, pero en el concepto de ellos pensaban que después de esa explosión iba a haber un espacio vacío, oscuro, por billones de años. Y después de ese espacio, recién iban a empezar a ver una formación aquí, otra formación allá. A medida que avanzaba más el tiempo, se iba a ver más formación. Pero lo que este telescopio pudo mostrar fue que no había ese espacio vacío, según ellos que iban a ver, creo que tengo por aquí déjenme ver si la puedo encontrar, el concepto que ellos tenían, tal vez en esta, pero antes de ir allá, quería enseñarle, esta es una foto, una de cientos que ya ha mandado, que equivale a un espacio como de un grano de arroz, desde nuestra perspectiva, un pedacito chiquito del espacio. Pero dentro de ese pedacito que pudo tomar la foto, esto que ustedes están viendo aquí no son estrellas, son galaxias. O sea, la Tierra está dentro de una galaxia, la galaxia láctea, ¿no? Donde está el Sol y trillones de estrellas y muchos otros planetas. Es una galaxia. Todas estas, dentro de ese pedacito chiquito que vio, son galaxias. Y hay una galaxia que tiene 1000 soles como el de nosotros. O sea, inmenso. En un pedacito chiquito que alcanzó a tomar la foto. Y esto todo está muy cerca de el principio. Entonces los científicos están sorprendidos. ¿Cómo es posible que haya formación de tan perfecta, galaxias con sus esferas, que según ellos toman millones de billones de años para formarse? ¿Cómo es que desde el principio ya hay formaciones tan completas y millones de galaxias, mucho más grandes que las nuestras, maravillosas, y no pueden ni dormir? Estaba leyendo una científica, estaba diciendo, esto ha causado una revolución porque tenemos que de nuevo analizar la teoría. O sea, ha tumbado la sabiduría del hombre, que pretende, ¿no?, hacer de menos la sabiduría
de Dios y se burla, dice, ¿cómo vamos a creer en un Dios que creó los cielos y la tierra en 7 días, en 6 días, ¿verdad? Es absurdo, ¿no? Pero un telescopio hecho por hombres demuestra que no pasaron los billones de años que pensaban ellos. Están admirados y no pueden ni dormir de lo que... Aquí está el concepto que ellos tenían. A ver si logro explicarlo de nuevo. Este que dice Big Bang es lo que supuestamente la explosión que hubo al principio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pudo explotar algo de la nada? No se sabe, ¿no? Ellos no pueden decir qué fue, qué causó la explosión o qué había para que explotara, ¿no? Pero bueno, dicen, esa es la teoría, hubo una explosión y ven todo este espacio aquí oscuro, negro. Eso es lo que ellos pensaban que iban a ver, un espacio negro, nada, porque la explosión manda todo lejos y que después de trillones de años, recién iban a empezar a ver aquí unas pequeñas formaciones de estrellas, cuerpos, y ellos están pensando por acá, lejísimos, vamos a ver las galaxias o estrellas recién formándose. Este es el nombre del telescopio y dice, este es el límite que iba a alcanzar. Casi, antes teníamos el telescopio más eh, moderno. A ver, aquí estamos nosotros, ¿dónde está? Dice el día presente, las galaxias modernas, las primeras galaxias se forman. Esta es la sabiduría humana, eso están tratando de explicar y decir, no, que aquí, según nuestra investigación, y vamos a ver las primeras galaxias aquí, y déjenme ver si acá, y dice, aquí en el espacio negro es donde las estrellas recién se están formando, pero lo que pasó con este nuevo telescopio es que enseña que casi desde acá, el principio, ya están las galaxias formadas y eso va en contra de la teoría de la evolución, que va formándose poco a poco con el pasar del tiempo y la casualidad y el momento adecuado, se forma todo. Pero Dios, y esto es una pequeña demostración quería enseñarles más fotos, pero creo que acá está el de las galaxias. Esto es maravilloso, ¿verdad? Nos deja atónitos, ¿no? Nos deja sin aliento. El asombro es tan tremendo que la grandeza de Dios nos maravilla, ¿no? Es algo maravilloso, pero eso dice Dios aquí, dice, eh, la creación declara la sabiduría de Dios, la creación, el día habla de la sabiduría, la inteligencia de Dios, su poder, su sabiduría, su consejo. Pues Dios comparte con nosotros su sabiduría. Miren, en Proverbios 1, del 1 al 10, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Son regalos de Dios. Dios a través de su palabra nos ayuda a tener sabiduría, a entender los consejos, a recibir esa prudencia, ese juicio, ¿verdad? La habilidad de tomar la decisión correcta en diferentes circunstancias. Dice los proverbios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea, un control, porque sabemos que en la juventud es donde más descontroladas están nuestras pasiones. Por eso la palabra dice, huid de la fornicación, el problema sexual, huid de la idolatría, ¿no? Huid de las pasiones juveniles. Nos está dando instrucción, inteligencia, cordura, ¿verdad? Ese es el poder de la palabra de Dios, los consejos de Dios, los sabios consejos de Dios. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo.
hay que oír la palabra de Dios, hay que leerla, estudiarla, hay que llenarse, ¿no? Es como una comida espiritual. Y dice, ¿para qué más sirve los consejos de Dios? Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es muy hermoso mientras uno crece en esa revelación de la palabra de Jesucristo en nuestra vida. Se abren los ojos a la sabiduría de Dios, a sus consejos sabios, prudentes, a esas razones, ¿verdad? Esa justicia, ese juicio, equidad, ¿no? La habilidad de ser parejo en la manera de pensar, ¿no? No ser egoísta, no ser el Señor dice que odia las balanzas desiguales, ¿no? Él le gusta lo que es justo, lo que es correcto. Y eso nos da la palabra de Dios, es el amor de Dios compartiendo su sabiduría a través de lo que Él nos ha hablado. Dice, el principio de la sabiduría, acuérdense la palabra, acá está, etzaj. El principio del etzaj, de esa prudencia, de esa sabiduría de Dios, del plan de Dios y el propósito de Dios, es la reverencia a Dios. Cuando uno entiende que Dios es el único sabio y lo acepta esa realidad, ¿verdad? Entra en uno la sabiduría de Dios. Empieza uno, abre el corazón uno a que Dios le enseñe, ¿verdad? Y todo empieza con esa reverencia, ese respeto, esa admiración a Dios. Cuando alguien dice, no, yo estoy bien, yo voy a hacer las cosas como yo pienso que están bien, es mi vida, es, es ser fatuo, ¿no? Ser tonto, porque uno no lo sabe, no sabe el todo de la vida, solamente el Señor, los consejos de Dios, ¿verdad? Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es insensatez, tontismo, ¿no? Rechazar la sabiduría de Dios, que todo lo sabe, el pasado, el presente, el futuro. Él ya sabe cómo va a acabar el mundo y nos explica eso en la palabra. Él por eso mandó a su hijo para rescatarnos de lo que va a pasar, porque el ser humano destruye, el ser humano se va a destruir a sí mismo. Destruye, la sabiduría humana, por ejemplo, dice, está bien matar a un bebé, es tu decisión. La sabiduría humana dice, tú haz de tu cuerpo lo que tú quieras. Esa es la sabiduría humana, que se destruye el futuro, destruye el presente. En cambio, la sabiduría de Dios es el conocimiento total del pasado, el presente, el futuro. Y el Señor nos da su sabiduría a través de la palabra, pero los insensatos desprecian, dicen, nosotros sabemos mejor, como los científicos, desprecian, se inventan teorías, hipótesis, ¿verdad? Decir, esta es nuestra sabiduría y hemos llegado a esta conclusión porque nosotros somos sabios. Y con el tiempo, ¿verdad? El Señor muestra que esas teorías no funcionan y traen muerte, traen destrucción, porque cuando alguien piensa, venimos de la nada y no valemos nada, hasta hay canciones que dicen eso, la vida no vale nada. Eso es lo que viene con el concepto de la evolución. Vienes de la nada, no tienes propósito, tú no vales. Pero Dios dice, yo te hice, es la sabiduría de Dios, tú eres mío. Yo voy a pelear por ti, voy a rescatarte de ti mismo, te voy a rescatar de la maldad, del pecado, de la muerte y te voy a dar vida. Son conceptos diferentes, por eso que el cristiano el creyente debe tener mucho cuidado de no dejarse influenciar por las teorías, la sabiduría humana. Debe de ser la palabra, el conocimiento de la verdad, de la justicia, la equidad, del consejo, la prudencia, la cordura. Todo, la justicia de Dios viene en el paquete de la palabra que es Jesús. Jesús es la palabra viviente, ¿no? Él es la sabiduría de Dios. Así que dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Mientras más uno entiende que Jesús es la palabra viviente, entiende la palabra del Señor, más inteligente, más sabio, si pone en práctica lo que aprende, ¿no? La aplicación es la sabiduría. No, el creyente no es llamado a llenarse solo de conocimiento, sino es de la aplicación, es la sabiduría, ¿no? La vivencia, ¿verdad? Así que ahora eso tiene que ver con la palabra sabiduría en el Antiguo Testamento. Ahora vamos rápidamente a ver la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega Sofía. Estábamos hablando de Sofía hace ratito. Sofía quiere decir sabiduría. Y estos son los conceptos que la palabra griega Sofía implica, ¿no? Comprende, ¿no? Dice, la suprema sabiduría de Dios es la palabra Sofía, evidenciada por la formación de consejos ejecutados en el gobierno del mundo y las escrituras. Dios es sabio, Sofía. Él todo lo ejecuta justamente en el tiempo de él, ¿verdad? Es algo maravilloso. Dios no se equivoca. A lo que vemos cuando el mundo ve y dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Eso iba a pasar por consecuencia de el pecado y la desobediencia, la muerte entre el sufrimiento, las injusticias. Pero Dios entra al tiempo para rescatarnos de lo que, de esto que Él ya vio que venía. ¿Cómo nos rescata? Por ejemplo, el creyente, aunque esté muerto, vivirá. Nos rescata de la consecuencia del pecado. Nos rescata de nosotros mismos al transformarnos con su presencia, con su Espíritu Santo, y darnos de su amor, darnos de su gracia, ¿no? Nos va quitando la presencia del pecado día a día, y algún día nos la quitará por completo cuando nos dé un nuevo cuerpo. Así que Dios tiene la solución. A veces reclamamos porque no entendemos que el plan, ¿verdad? Dios ya proveyó la solución, ya nos rescató de este sufrimiento que el enemigo ha causado, esta conmoción en el cosmos, el decaimiento, nos estamos envejeciendo, el mundo se está deteriorando. La creación gime por el día de la redención, el día que Dios transforme todo y retome el control o tal vez no sería la palabra control, sino retome la pertenencia, porque ahorita el Dios de este mundo, Dios con D chiquita, es Satanás. Él controla los gobiernos, la manera de pensar de la gente, pero Dios a través de su palabra contrarresta el avance de la maldad y algún día la quitará para siempre, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra en la sabiduría de Dios, el plan de Dios. Así que sí, Dios gobierna en el sentido general y en el sentido de control y del plan eterno. Ahora, Sofía también quiere decir el conocimiento variado en las cosas humanas, adquirido por experiencia y resumido en proverbios y máximas. La Sofía, la sabiduría que se encuentran en todos los consejos de Dios y que se va adquiriendo a través del conocimiento, ¿verdad? Sofía quiere decir alguien lleno de inteligencia. Sofía quiere decir el uso de la sabiduría en diversas situaciones. O sea, inteligencia, el conocimiento es grande, pero la sabiduría es lo máximo, que es la aplicación. ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Qué digo en esta situación? ¿Qué decisión tomo en este camino? ¿Verdad? La sabiduría, usar el juicio prudente en diferentes situaciones. Sofía es la habilidad en la administración de varios asuntos.
sea igual, no puede ser cómo uno se comporta en el trabajo, cómo uno administra la situación en la casa, su salud, cómo uno, la sabiduría, cómo la aplicación, dice la habilidad de administrar. Hay hermanos, por ejemplo, que tienen mucho problema con su economía. ¿Por qué? Porque no usan la sabiduría que Dios ha dado, de saber administrar, como dice, esa habilidad de saber administrar las cosas, ¿no? El tiempo, cómo se administra el tiempo, sabios en eso, cómo se administra relacionalmente, cómo tratamos a otros en diferentes circunstancias. Hay veces que nos metemos en problemas por el diferente trato, que no tenemos sabiduría, prudencia, cordura en tratar a la gente como se debe de tratar en el momento apropiado, ¿verdad? Sofía, la sabiduría es el conocimiento y la práctica de una vida piadosa. Conocimiento que entra por lectura o escuchar, entra el conocimiento, pero la práctica es la sabiduría. ¿Cómo me comporto, ¿no? Piadosamente. Y Sofía es la prudencia propia de los discípulos de Cristo. La discreción, ¿no? ¿Qué decir, cuándo decirlo? Es algo que es Sofía, es la sabiduría que Dios nos da. Ahora, dice Santiago 3:14 al 18, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La palabra animal es sensual, eso quiere decir la sabiduría humana es una sabiduría terrenal, egoísta, que busca cómo complacerse a sí mismo. Y aquí la palabra diabólica es que es como un pensamiento de un demonio. No quiere decir que la persona está endemoniada, sino que como que se deja influenciar. La sabiduría del mundo es así, que busca, sí, busca solo envidia y solo busca pleito. Y esa sabiduría no viene de Dios. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay puro pleito, eso no viene de Dios. Hay perversión, ¿no? Hay perturbación, es la palabra. Uno lo percibe. Hay veces hay lugares donde se siente pesado, uno dice, se siente mal ambiente, gente mal encarada, corajuda, ofensiva, que insulta. Eso viene de la sabiduría del mundo, ¿verdad? Hay gente que saca ventaja de otros, cómo estafa, cómo miente. Por eso dice, esta sabiduría habla de mentiras, habla de ofensas, ¿no? Y dice, eso no es la sabiduría de Dios, es una sabiduría del mundo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, busca el bien del otro, ¿no? Después pacífica, no se pelea, amable, benigna, o sea, buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Muchas características de la sabiduría que viene de Dios. No va a ser una situación donde se pelee, no va a ser una situación donde se ofenda, ¿no? Sino más bien se busca la armonía, se busca buenos frutos, buenas actitudes sería el sinónimo, ¿no? Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando se tratan entre creyentes, hay armonía, va a haber paz, va a haber se siembra la justicia de Dios, se hace lo correcto, se toman buenas decisiones porque se están en un mismo espíritu, hay la paz de Cristo, ¿verdad? Pero cuando se
confronta a un creyente con la sabiduría de Dios y una persona del mundo con la sabiduría del mundo, va a haber, no va a haber armonía, porque uno tiene la mentalidad influenciada por el diablo, por eso dice diabólica, ¿no? Así piensan los demonios, ¿no? Cómo destruir, cómo ofender, y no hay armonía entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Primera Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. No hay armonía, ahí está. La sabiduría de este mundo es tontismo. Dios ve la sabiduría del mundo y dice, ay, me imagino que decir, ¿cómo pueden pensar así, no? Y eso pasa, uno a veces escucha conceptos, escucha ideas del mundo y uno dice, wow, se sorprende, dice, ¿cómo es posible que una persona pueda creer eso? ¿Cómo es posible que una persona acepte eso? Y Dios lo explica, cuando una persona se cierra contra Dios, Dios lo entrega a la sabiduría humana, como que dice, al desvarío, a la locura, y empieza a creer. La gente, por ejemplo, que no cree en Dios, es gente que cree en todo lo que cualquier otro no creería. Va a creer en extraterrestres, va a creer, hace pocos años atrás salió una religión que creía que Dios era un espagueti inmenso, y muchos, o sea, que no creían en el Dios de la Biblia, pero dice, creemos en el Dios del espagueti, y uno dice, parece chiste, pero esa es la locura, pues es insensatez, es una tristeza en realidad. El que rechaza a Dios cree la sabiduría del mundo se abre, pero Dios los prende, dice, les muestra que en su astucia, ¿no? Como lo que acabamos de ver con esto de la teoría de la evolución, ¿no? Y cómo se ha comprobado, ¿no? A través de esas fotos que la teoría se vino abajo, ¿no? Es algo increíble. Primera de los Corintios, vamos a acabar con estos dos. Primera de los Corintios, capítulo 1, 20 al 24, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? O sea, el conocedor, el que copiaba la palabra de Dios a una persona intelectual. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Como les digo, ya los entrega, ¿no? ¿No quieres saber de mí? Cree lo que quieras y lo van a creer. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, el que no quiere escuchar, no va a escuchar, no va a entender. Está su conciencia cauterizada, está sellada, no entra, porque Dios los entrega a la astucia, a la sabiduría del mundo. Dijo, no quisieron creer la sabiduría de Dios. Dios los entrega a esa locura. Pero a los creyentes que sí creemos en la palabra de Dios, dice, nos salva por la locura de la predicación. Es como un símil, ¿no? Una hermosa contradicción aquí. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El regalo más grande, la sabiduría condensada de Dios está en Jesús, ¿verdad? Todo Jesús, nuestro Señor, Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios manifestada a nosotros, la palabra viviente, ¿verdad? Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables, nunca se llega al fondo de la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la prudencia de Dios, los consejos de es infinitamente inmensa la sabiduría de Dios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? Que no se pueden comprender. Job decía, estoy apenas en la superficie del conocimiento de Dios, ¿verdad? Es como que lo que sabemos es poquito, una nadita de la grandeza, la sabiduría de Dios, y es profundo la riqueza de la sabiduría de Dios, y esa riqueza, esa sabiduría se ha manifestado a través de nuestro Señor Jesús, que él dice es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Qué maravilloso, qué bueno es Dios, ¿no? Que comparte con nosotros la sabiduría para conocer a Dios, conocer esa sabiduría, conocer al Señor Jesús, pedirle que nos llene de su sabiduría, ¿verdad? Porque el Señor dice, el que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Y el espíritu de sabiduría, el espíritu de Cristo, viene a darnos ese conocimiento y ese consejo para cada situación, cada momento. Así que el Señor es rico, por eso dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Poder entender un poquito de la sabiduría de Dios y para vivir una vida que sea productiva, sea una vida bendecida, una vida que glorifica a Dios, una vida que honra a Dios, tomando las decisiones correctas, teniendo esa cordura, esa sabiduría celestial, ¿no? Muy hermoso como Dios nos bendice a través de nuestro Señor Jesús y su palabra. Así que vamos a darle gracias por su amor, por su generosidad, su gracia, y pedirle también que cada día nos dé más de su sabiduría para vivir en este mundo de una manera agradable a Él. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das juntos, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, ver tu grandeza, ver tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias por Jesús, nuestro Señor, que nos revela el fin desde el principio, Señor. Él es la razón de todo, por Él subsistimos, por Él somos, Señor. Danos más de ti, Señor. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para agradarte en nuestras decisiones, nuestra manera de pensar, de hablar, de vivir, nuestros deseos, nuestro todo, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor, y te damos gracias porque tú eres rico en misericordia, en gracia y en sabiduría, Señor, y nos compartes. Gracias, Señor, por Jesús, por su palabra, Señor, llénanos de ti. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor los guarde, hermanos, adelante con Cristo. Bien, mis hermanas, hasta ahí la clase. Nos alargamos un poquito. Adelante con el Señor, que tengan un lindo fin de semana y vivir en la sabiduría de nuestro Señor Jesús. Que el Señor me las bendiga. Adelante y nos vemos el lunes a las 2 de la tarde, si el Señor permite. Bye, bye.